Anuario Bíblico. 6 de abril. Gedeón derrota a los madianitas. Los israelitas quieren hacerlo rey. La familia de Gedeón y su muerte. Jueces 7, 1 al 8:35. Entonces Jerobbaal, es decir Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial, y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: Divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: Levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: ¡Levántense! Porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: ¡Fíjense en mí! Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: ¡Por el Señor y por Gedeón! Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia,
Cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita, entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban: ¡Una espada por el Señor y también por Gedeón! Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín, que decían: ¡Desciendan para atacar a los madianitas! ¡Frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara! Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeeb, los 2 comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio, cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿Qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: Por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: Primero captura a Seba y a Salmuna. Y después alimentaremos a tu ejército. Cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí, Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: Cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces, Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jocbea, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los 2 reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: Aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu agotado ejército.
Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuna: Los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: ¡Mátalos! Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: ¡Sé hombre! ¡Sé hombre! ¡Mátanos tú mismo! Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: ¡Gobiérnanos! Tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes. Porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles. Que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. ¡Con todo gusto! ¡Con todo gusto! Respondieron. Así que extendieron un manto, y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y éste nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem, que le dio un hijo, a quien él llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano, y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel.